pero creo que hay como varios escenarios para prepararnos para eso, pero pues no hay mucha claridad todavía al respecto. Bueno, déjenme compartirles rapidísimo mi escritorio para continuar con el tema del liderazgo también y cerrarlo, y ya la próxima semana empezar a ver las variables de estructura o organizacionales de los temas que hemos visto de comportamiento humano. Bueno, en Moodle tenemos la rúbrica, bueno, está la asignación para que ustedes puedan cargar el trabajo final. El trabajo final, que es la propuesta final de comportamiento humano, es continuación del diagnóstico y es en relación con lo que descubrimos en el diagnóstico, pues vamos a hacer una propuesta de mejora para el equipo, ¿no? Entonces aquí tienen desglosados como los elementos clave que hay que desarrollar. El trabajo es para entregarlo el jueves 26. Tenemos buen tiempo para hacerlo, considero, pero desde ahorita sería bueno que también se para que no nos gane el tiempo. Esta sería la última actividad grande que tendríamos. Tenemos un reporte de lectura por ahí pendiente todavía, a lo mejor un par de actividades de clase. Y bueno, un par de Kahoots que vamos a hacer, uno la próxima semana y otro el que sigue. Y básicamente con eso cerraríamos el semestre. Todavía me falta revisar quienes pusieron las actividades extras para la calificación. Por ahí me enviaron también que me pedían retroalimentación. Si me dan chance hoy les contesto porque han dado como un poco presionado, pero de que les contesto y les doy retroalimentación, sin duda lo voy a hacer. Y ¿qué otra cosa? Pues básicamente eso. Entonces, las presentaciones las vamos a hacer entre el jueves 26 y el martes 1 de diciembre. Y seguiríamos pues el orden que tenemos. Si quieren eso lo podemos discutir la próxima semana. Si quieren ese orden o lo invertimos, los que pasaron en la primera fecha ahora pasarían en la segunda, es decir, el martes 1, y los que en el diagnóstico pasaron en la segunda fecha empezarían. Si quieren eso, vemos la logística. Como sea, todos tendrían que cargar su trabajo el jueves 26 para que, digamos, ya esté listo y simplemente con la presentación. Bueno, el trabajo vale el 15% de la calificación. Creo que tienen mucha información importante. A lo mejor necesitan confirmar o tratar de revisar un par de cosas, probablemente alguno de los equipos con los equipos que analizaron. Eso ustedes lo determinarán. Pero con lo que tenemos del diagnóstico podemos hacer una buena propuesta, ¿no? Pienso. Y entonces, lo que debe tener su trabajo igual en un archivo en PowerPoint, bien estructurado, con toda la información desglosada, pero en donde podamos ver, bueno, de inicio, como antecedentes, igual, volver a acordarnos un poco del equipo, datos generales de la empresa, eso ya lo tienen, nada más es empezar con eso, ¿no? Entonces, finalmente eso no es algo que tengan que volver a desarrollar porque ya lo tienen, ¿no? Ya lo habían presentado la empresa, el equipo, como acordarnos de cuántos son y sus edades, hasta ahí, ¿no? Luego, las conclusiones. Creo que hay por ahí algunos equipos, chequen la retroalimentación, que igual y no están tan claras. Entonces, tendríamos que empezar con, a ver, estas son las fortalezas muy puntuales del equipo en relación con trabajo en equipo, con engagement, con cualquiera de los temas que ustedes revisaron en el diagnóstico, ¿no? Fortalezas y áreas de mejora, y cuál creen de toda esa conclusión que está dividida entre fortalezas y áreas de mejora, que es el principal problema en el que debiéramos de enfocarnos, o el equipo tiene que enfocarse para mejorar su efectividad, su rendimiento, su productividad, desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento, y básicamente esto valdría 3 puntos de los 15. Luego vendría la definición del proyecto. Aquí ustedes van a tener que presentar cuál es el objetivo del proyecto. Pensemos un poco y vamos a situarnos como que somos asesores del equipo. Estamos asesorando al equipo, incluyendo desde luego al líder. En la propuesta sería deseable que también incluyan cosas que estamos viendo de liderazgo y algunas otras herramientas que vamos a ver en las últimas sesiones, ¿no? Sobre todo probablemente elementos que tienen que ver con el tipo de liderazgo, etcétera, pues a lo mejor sean parte de la propuesta
que ustedes pueden hacer, ¿no? Pero bueno, ya tenemos como muchas cosas o mucha información en relación con la situación del equipo en cuestiones humanas, ¿no? Y pues bueno, entonces básicamente está ¿cuál es el objetivo general? ¿Qué es lo que quieren específicamente trabajar o lograr con el equipo? ¿Qué resultado esperan? Sobre todo pensando en las variables de comportamiento organizacional que quieren cambiar. ¿Qué esperamos? Que mejore la comunicación. Esperamos que tratar de ser lo más específicos posibles en los comportamientos que ustedes quieren lograr ver, que pueden ser, van a ir en base a lo que vimos o a lo que ustedes están presentándonos como conclusiones del diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? Que la gente pueda conectarse o digamos, enfocar su motivación interna para poder lograr los objetivos de negocio, que mejoren la comunicación, que puedan mejorar la interacción y que pueda mejorar la percepción de que las relaciones de amistad, por ejemplo, puedan ser más fructíferas dentro del equipo y fortalecer el equipo, si es que eso salió mal en una parte del engagement. Eso va a depender del resultado que tuvimos del diagnóstico. Pero ¿cuáles serían los resultados que esperamos tener en relación a comportamientos específicos que ahora queremos ver del equipo y que le hacen falta? El proyecto va en cuántas fases, en cuántas etapas en lo general, ¿no? Ahí es 100% de acuerdo a ¿qué vamos a hacer? Probablemente necesita su equipo necesita hacer una lluvia de ideas para ver cómo mejoramos aquellas debilidades o áreas de oportunidad que tiene el equipo, que analizamos, y a lo mejor eso lo pueden dividir en 3 etapas. No sé, por ejemplo, ahorita en lo general, una etapa que tenga que ver de su proyecto, una etapa puede ser de integración, otra de mejorar la comunicación y otra de desarrollar habilidades de servicio al cliente, ahorita por decir 3 cosas. ¿Cómo podemos dividir nuestra propuesta de trabajo con el equipo, a lo mejor en 2 o 3 bloques, que cada bloque sea una especie como de subproyecto o de etapa del proyecto, y vamos a señalar qué acciones específicas vamos a hacer en cada una de esas etapas, ¿no? Si es una etapa en donde el objetivo es primero vamos a integrar bien a todo el equipo, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de actividades? Juntas, a lo mejor reuniones para tomar un cafecito, si es que estamos trabajando presencial, o una copita de vino por Zoom, si es que, por ejemplo, estoy pensando un poco bueno, no necesariamente tiene que ser una copita de vino, a lo mejor un café o un chai, pero para quienes, por ejemplo, están trabajando de manera remota, como las de este grupo de sesiones como más de terapia y de reflexión y todo el rollo, o las maestras, ¿no? De la primaria. O si son actividades de asesoramiento o de integración o implementar ciertas herramientas o revisar tutoriales o tener un curso en línea o hacer meditación o qué acciones se les ocurren a ustedes. Ahí es como utilizar la creatividad y todo lo que ustedes conocen y la experiencia que tienen, que pudieran dirigirse a mejorar estas variables que salieron un poquito como áreas de oportunidad en el diagnóstico, ¿no? Entonces, las etapas, qué acciones en particular vamos a hacer con ellos, como más o menos cuánto tiempo, y bueno, cuáles serán los resultados específicos por etapa, ¿no? Ejemplo, si la primera etapa es de integración, bueno, el resultado específico es que la gente pueda confiar más unos a otros, se sientan más relajados, que incluso si viene de algún indicador específico relacionado con la encuesta de engagement o alguna pregunta cerrada que hicieron, a lo mejor parte de los resultados que esperamos es que dentro de 6 meses, si volvemos a aplicar la encuesta de engagement, es que el promedio suba en la respuesta de la pregunta 10, 12, la que tenga relación con lo que específicamente estamos trabajando, si es del lado de engagement o si es del lado de comunicación o de cualquier otra variable de comportamiento humano. Ese sería como lo que van a presentarnos en lo general en la segunda parte del proyecto, y esto vale 4 puntos. Y luego al final poner un poquito más de desglose. Si ustedes le están haciendo esta propuesta al gerente, jefe, dueño de la organización y a todo el equipo, pues describir un poquito qué necesitamos para implementarlo. Aquí tendrían que describir
qué recursos hay que utilizar, o sea, necesitamos algo de tecnología, alguna aplicación, algún equipo, algún software, alguna licencia del mismo, o recursos para pagar un asesor o para ir a algún evento de meditación o para hacer un team building, etcétera, ¿no? ¿Qué tiempos más o menos estimamos para implementar cada una de las etapas? ¿En cuánto tiempo? Fechas tentativas, si es que empezamos en enero, o ustedes son libres de hacer la propuesta, pero establecer tiempos específicos. Ahora, algo bien importante, estos puntos, como si se lo estuvieran presentando tanto al jefe como al equipo, que igual y es algo que pueden hacer en la vida real con estos equipos, si les late hacerlo, ¿no? Y está bien estructurado, por supuesto. Para que esto funcione, ¿a qué se tiene que comprometer y cuáles van a ser responsabilidades del jefe? Para dar seguimiento, para involucrarse en algo, etcétera. Y también, para que esto funcione, ¿cuáles son responsabilidades y en qué cosas se tienen que comprometer todos los miembros del equipo, ¿no? Entonces, esto hay que definirlo. Y al final, un poquito como para venderles, si hacemos esto, si invertimos 3 meses, 6 meses, 2 meses, dependiendo del proyecto y lo que se les ocurra hacer a ustedes, insisto, con la experiencia, la creatividad que tienen hasta ahora en su desarrollo profesional, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué gana la empresa? ¿Qué gana el equipo y qué gana cada uno de los miembros del equipo? ¿Por qué sería importante? ¿Por qué es bueno hacer este tipo de acciones que nos permitan un poco venderle el proyecto si nos está escuchando el equipo o el jefe, pues a ellos, ¿no? Y esta parte vale 3 puntos. Entonces, hasta ahorita les he descrito 10 de los 15 puntos. Muy sencillo, pero sí que tenga como una estructura. Ahí a lo mejor podemos aplicar todo lo que se les ocurra que hemos visto en la materia y todo lo que ustedes saben, conocen, las habilidades, el expertise que ustedes tienen ahora como profesionales de la licenciatura que estén estudiando, que pues esa es la cachucha que también nos vamos a poner un poco. Sin que todavía se hayan graduado, eso no importa, ya son profesionales en el área en la que están estudiando. Hasta acá no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Hasta esta parte no sé si todo esté claro. ¿Profe, examen o este va a contar como el examen? No, esta es la última actividad que vamos a hacer. O sea, lo tienen que hacer, pero aparte lo van a presentar, igual que como lo hicimos con el diagnóstico. O sea, Si sería como el examen. esta es la actividad final con la que vamos a hacer la última evaluación. Ok, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Si examen de conocimientos ya no tenemos, ¿eh? O sea, ya se acabaron. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, independientemente de eso, ahora, hasta ahorita van 10 puntos de los 15 de que vale el proyecto. Los otros 5 son individuales, se lo ganan cada uno por separado, ¿no? Digamos que los 10 primeros tiene que ver con el desempeño del equipo, pero aquí básicamente, ay, perdón, para ver la última parte de la rúbrica, presentación individual, que es cada integrante, pues ver cómo está colaborando y cómo está también desempeñándose en la presentación. Y entonces aquí lo que yo, el día de la presentación sobre todo, pues voy a revisar es, pues obviamente, cada quien presenta, pero cada quien presenta de una manera como muy dinámica, proactiva, estamos entendiendo lo que nos explican más que leen, ¿no? Y ahí sí me voy a fijar en esa parte por separado, de manera individual. También que conocen, que yo me doy cuenta que conocen todo el proyecto, no nomás el pedacito que les tocó presentar, todos sus detalles y no solo una parte de la información. Para la parte de preguntas, que buscan activamente contestarlas y no le dejan todo como a una persona o a 2 personas. Y entonces aquí, por ejemplo, alguien que se nos quede mudo en la presentación y sobre todo en la parte de preguntas, pues probablemente pierda algún punto o varios puntos de esta parte. Y algo que sí les voy a pedir, por favor, es vamos a tratar de abrir su cámara en el último momento del curso. Y aquí sí les pediría que tengamos una presentación semiformal en el código de vestimenta, bueno, de la cintura para arriba, que es lo que se va a ver en la cámara, que implicaría, digamos, como un código de vestimenta casual, formal o smart casual,
que, por ejemplo, para los caballeros pues, sería un saco y una camisa, no tiene que ser corbata. Y, ¿cómo se llama? Y para las damas, bueno, ahí sí no soy como muy experto de qué es Smart Casual particularmente, pero puede ser una blusa, semiformal, igual si se quieren poner un saco, o lo que generalmente, por ejemplo, ustedes usan para hacer una presentación de un trabajo final, ¿no? Igual, para la cámara, sobre todo en el momento de las preguntas y respuestas, y básicamente todos estos puntos implican 5 puntos de los 15 que vale el trabajo. Pero esto es individual y lo demás lo voy a calificar pues de todo el desarrollo del proyecto, ¿no? A nivel equipo. Y pues en eso consiste. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que no tengan como muy claro. De todas maneras, me imagino que van a salir dudas y si van saliendo, pues las vamos resolviendo, desde luego. Pero sí es importante que desde ahorita pues lo vayan checando por equipo, se vayan organizando, se vayan poniendo de acuerdo para que no pues estemos como a las carreras a última hora, ¿no? Que tengan como tiempo suficiente, no se les amontone el trabajo al final del curso, etcétera, ¿no? Entonces, por eso de una vez pues prefiero que tengan la rúbrica, que ya tengan la actividad abierta en Moodle y pues igual se puedan empezar a organizar para que también en los próximos días, si van teniendo dudas, pues las vayamos resolviendo, ¿no? Esa es un poco la idea y creo que pues hasta el momento es todo lo que necesitaba decirles. Bueno, si no tienen ninguna duda o comentario, entonces vamos a continuar con el tema del liderazgo y nos habíamos quedado la clase pasada, habíamos empezado como a ver la parte de las principales escuelas de liderazgo y empezamos a hablar de la teoría de rasgos. Nos habíamos quedado en la escuela del comportamiento y nos quedamos en el equipo número 2 que nos presentó la parte de la escuela del comportamiento hasta donde yo recuerdo y tengo registrado. Y entonces vamos a empezar a hablar de las teorías de la contingencia. Digamos que si hacemos un pequeño recuento, espérenme, déjenme compartirles otra vez mi pantalla. De lo que empezamos a discutir la clase pasada, hablábamos de las diferentes teorías y enfoques del liderazgo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la teoría de rasgos y empezábamos a hablar como un poco de que, en resumen, podemos decir que la teoría de rasgos concluye en que el líder no se hace, sino que nace. Tiene ciertas características y hay que buscarlo de esas características. Era un poco como del rol masculino del liderazgo, la teoría del gran hombre, todas esas cosas que habíamos discutido, ¿no? Después es, bueno, el líder más bien no tanto es cuidar, sino qué hace, cuáles son los comportamientos y aquí ubicar algunos estilos que tienen los líderes y ahí nos quedamos básicamente en la escuela del comportamiento y ahorita vamos a ver las otras dos escuelas o corrientes de enfoques de liderazgo que tienen que ver con la contingencia y con la parte de liderazgo compartido, que prácticamente es la visión más nueva de los líderes, ¿no? Entonces, al equipo 3 le tocó platicarnos de la contingencia, de la escuela situacional o de la contingencia, luego vemos los conceptos de líder, servidor y de equipo, y cerraríamos con liderazgo transformacional, que lo que nos van a compartir el 4 y el 5 tiene que ver con la escuela de liderazgo compartido, ¿no? Básicamente. Entonces, el equipo 3, no sé quién nos va a compartir su presentación, su diapositiva, lo que hayan preparado. ¿Quién nos va a hacer favor de...? Yo, profe. Ahorita Perfecto. la comparto. Súper, gracias. Profe, no sé si... Creo que íbamos nosotros. Ah, sí, me equivoqué. Van ustedes, perdón. Ok, No. ok. Muy bien. Pero bueno, Sebastián ya está listo para que ahorita que nos toque ese punto. Ok, perfecto. Entonces, al equipo 3, o sea, al que le tocó la parte de liderazgo situacional o de contingencia, al enfoque de contingencia, pues igual, si puede compartirnos la presentación.
Como sea, Sebastián ya está listo. Entonces, mi programa. Ya se ve. Como en proceso. Ya se ve. Uh-huh. Bueno, nosotros les vamos a platicar sobre las teorías de contingencia, la cual básicamente menciona que no existe una manera universal como para organizar a las empresas, y como las organizaciones son todas diferentes, pues no se les puede tratar igual. Y bueno, aquí dice que el estilo depende de la situación, de las personas, la tarea, la organización y otras variables del ambiente. Y esta teoría de la contingencia consta de 4 modelos. Uh-huh. Aquí, ¿quién creo que va? No, yo digo la de abajo. Bueno, el primer modelo es el modelo de Fielder, que dice que no hay una sola manera correcta de liderar, ya que las situaciones irán creando diferentes estilos de liderar y la solución a un cierto problema cambia de acuerdo a los factores. Uh-huh. Entonces, esto nos dice que, pues, bueno, que no vas a poder liderar de acuerdo a un problema dos veces, o sea, cada problema se tiene que ir como atendiendo de una manera distinta y de acuerdo a lo que requiera. Uh-huh. Y bueno, la siguiente es el modelo de liderazgo de Hershey y Blanchard. Uh-huh. Y bueno, esta dice que el nivel de las personas que lo guía un líder, pues es lo que determina el estilo de liderazgo o la manera en la que se va a tratar a ese grupo de personas. Y bueno, esta teoría habla se basa en la cantidad de trabajo y apoyo socioemocional que la persona como líder le puede brindar a la situación y al nivel de madurez de los seguidores. Uh-huh. En esta teoría nos dice que pueden haber diferentes tipos de líderes o de estilos de liderazgo, como direccional, de entrenamiento, de apoyo y de delegar, que sería como delegar un trabajo importante a cierta persona del equipo. Ok. Bueno, el tercer modelo es el modelo de liderazgo centrado en la acción de Adair, en donde nos dice que el líder debe tomar acción. Y en tomar acción se refiere primero a dirigir el trabajo, que es como poner estructuras de tareas o delegar, y de ahí apoyar y revisar individualmente. Y por último, trabajar el trabajo en equipo, fomentar el trabajo en equipo. Y esta parte es importante de la interacción humana, en donde se sepa que todo, o sea, depende del equipo, pero también dependen de sus tareas individualmente. Ok. Y el último modelo es el modelo de liderazgo de Tannenbaum y Schmidt. Uh-huh. Y estos sugieren que la idea del comportamiento de liderazgo varía a lo largo de un continuo. Bueno, investigamos y un continuo es un concepto utilizado en casi todas las ramas del saber que explica cómo varía un determinado ser vivo. Y bueno, y esto dice que a medida de que uno se aleja del extremo autocrático, aumenta la cantidad de participación e implementación subordinada en la toma de las decisiones. O sea que, por ejemplo, o sea que en vez de que uno tome la decisión, o sea, cada vez se va dejando un poco más a que los demás miembros del equipo pues también como que tomen estas decisiones para resolver como el problema y liderar. Y también sugirieron que el tipo de liderazgo representado por el extremo democrático del continuo rara vez se encontrará en las organizaciones formales. Uh-huh. Ok. Y bueno, como opinión pues, que platicamos en el equipo, sí nos quedó muy claro y nos interesó como la manera de esta teoría, pues tiene su modelo diferente para adaptarse a la situación de la organización que lo necesite, ya que como mencionábamos antes, pues cada organización es diferente
y cada persona dentro de la misma es diferente. Y pues gracias a esta teoría es como que fácil adaptarse o bueno, se puede buscar la forma de que el líder pueda trabajar de manera óptima. Súper. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los miembros del equipo. Muchas gracias por la presentación y bueno, también como ver el panorama de las teorías de la contingencia. Gracias, Enrique, Fer, Juan Pablo. Y bueno, ahorita vamos con los otros dos equipos que nos van a presentar y nos van a mostrar un poquito como el panorama de la parte o de la última escuela, que es la del liderazgo servidor, liderazgo compartido más bien. Y ahí hay varios elementos que tendríamos que ver. Nada más así, rapidísimo, algo que quisiera complementar. Aquí lo que nos explican los compañeros y lo que estamos viendo con esta parte del liderazgo es que no podemos estar en un solo estilo de liderazgo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que lo que aportan los modelos de la contingencia o de la situación es en el que un líder tiene que aprender, o sea, si vemos la evolución de las escuelas, ¿no? El líder es el gran hombre y así nace o prácticamente tiene cierta personalidad. Después es, bueno, no, es que hay estilos y más bien aquí lo que importa es ver los estilos que puede tener la gente. Pensemos un poco en lo que hemos discutido y los ejemplos que hemos puesto de las películas, así de manera muy general, ¿no? Quizá Margaret Thatcher casi todo el tiempo, no hay muchas anécdotas de ella en donde haya variado su estilo de liderazgo y generalmente era como más autocrático, ¿no? O pensemos en un Mandela, que a lo mejor ahí sí necesitamos revisar un poquito más quizás su biografía y algunos ejemplos de situaciones, pero quizá estaba más instalado en un estilo democrático, por poner dos extremos que están en el continuo del que hablaban también hace rato, ¿no? Entonces, probablemente todo el tiempo ser autocrático no va a funcionar. ¿Por qué? Porque van a cambiar las situaciones, ¿no? Que es un poco lo que dice esta escuela y eso es lo que ya nos explicaron los compañeros. Un líder adapta a la situación y a veces va a ser autocrático, pero por ejemplo, una Margaret Thatcher tiene que aprender a ser participativa y tiene que aprender a hacer otras cosas, porque hay veces en donde el equipo necesita que seas autoritario, pero hay veces donde no. O equipos que quizá están en una situación distinta y entonces necesitas actuar no solo en un estilo. Esa es, yo creo que la gran aportación o lo que trata de reforzar la teoría o las teorías de la contingencia, como la de Fiedler, que nos presentaban, que esto viene en el paper, que todo el mundo tiene en la en Moodle, se me van de repente las cosas, y básicamente en la plataforma, esa era la palabra que quería decir. Y Fiedler empieza a decir, bueno, es que depende de cómo te lleves con la gente, ¿no? De qué tan compleja sea la chamba y de si tienes mucho poder o no, pues es si vas a ser más autoritario o menos autoritario o más participativo, porque no en todos los casos es igual. Por ejemplo, si desglosamos un poquito más lo que nos explicaron los colegas del equipo, Fiedler hace como un desglose y entonces nos dice, bueno, si vemos qué tan buenas o malas son las relaciones entre el líder y los demás. Pueden ser un líder que se lleva súper bien con la gente o no tan bien con la gente. Si recordamos un poco la escena del gabinete de Margaret Thatcher, pues parece que ella tenía mala relación con sus colaboradores, ¿no? ¿Qué tan compleja es la estructura de la tarea? Las cosas que hay que hacer en el equipo. Probablemente es alto, ¿no? Estamos hablando a nivel un gobierno nacional con mucha complejidad, asuntos que resolver para impulsar la economía, etcétera, ¿no? En el contexto de esa escena. ¿Qué tanto poder tenía ella como cabeza del equipo? Pues mucho. Podríamos decir que estaba en un punto en ese momento de mucho poder, mala relación con la gente y mucha estructura de la tarea, muy compleja. Pero puede variar la situación, ¿no? Y entonces, aquí digamos que
¿qué tan favorable es la situación para ejercer un tipo de liderazgo? Pues digamos que dependiendo de la combinación de estos elementos, de estos tres. ¿Qué es lo que propone en términos generales Fiedler? Que cuando estás en un estilo, digamos, 1, 2, 3 u 8, por ejemplo, estos tres, y el último que vemos acá, en esas combinaciones, quizá un líder autoritario puede funcionar mucho mejor, o alguien más orientado a la tarea, a la dirección, a decir para dónde van las cosas, ¿no? En las demás, de la 4 a la 7, en estas combinaciones, digamos, entre las tres, probablemente le vaya mejor o sea más efectivo un líder que tiende más hacia la relación, así planteándolo en términos muy generales, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le falló. La combinación, por ejemplo, con Margaret Thatcher es, pues si ya tienes, la estructura es muy compleja y tienes mala relación con tu gente, pues eso es en lo que hay que trabajar, ¿no? Quizá bajarle 3 rayitas a la dirección y a tronarle los dedos a la gente, y necesitas quizá construir una mejor relación con tus colaboradores, y quizá te va un poco mejor si estás más orientado a la relación, ¿no? Si tienes buena relación, te llevas bien con ellos, es alta la estructura solo cambiando esta variable nos vamos al nivel 1, ¿no? Por ejemplo. Es una estructura de tarea compleja, lo que hace un ministro, todos los ministros de gabinete, la primera ministra, etcétera. Y tienes mucho poder como líder, pues ahí a lo mejor puede funcionar la autoridad, porque tienes buenas relaciones con la gente, ¿no? Entonces, bueno, aquí, para no hacerlo muy complicado, pero lo que dice Fiedler es, hay que entender esas 3 variables, y dependiendo de esas 3 variables es, en términos muy generales en su propuesta, porque es una propuesta general en el modelo, como lo vemos, pues es qué tantas rayitas más le vas a subir lo autoritario o qué tantas rayitas le vas a cambiar le vas a subir a la parte de relación, interacción, a lo democrático, a lo participativo del líder, ¿no? Hertz y Blanchard más o menos plantean también en el que hay que tener un balance entre comportamientos de tarea y comportamientos de relación, entre ser un poquito más directivo o autoritario y más participativo o más orientado a la gente con ciertos comportamientos. Aquí ellos meten la variable eso va a depender de qué tan preparada está la gente para necesitar más una cosa u otra, ¿no? Su nivel de madurez en relación con el trabajo, con el tipo de actividades que hacemos en el equipo, que esto me va a meter un poquito más de lleno posteriormente. Como también decían los colegas, el continuo de liderazgo de Tanneman y Schmidt, que un poco es cómo va dándose un flujo, un continuo, y digamos que vamos viendo por matices entre ser muy autoritario y ser muy participativo, que es algo que venía en la diapositiva de los compañeros, ¿no? Ver a alguien que sea completamente participativo y completamente delegador, digamos, o democrático va a ser muy, muy difícil. Y también lo que dicen Tanneman y Schmidt es, y ver a alguien completamente autoritario y completamente dictador también va a ser muy difícil. Los dos extremos. Va a haber más bien matices, va a haber como un flujo, un continuo, y dependiendo de la situación es en dónde nos vamos a instalar, que es un poco como las ideas anteriores. Y lo que dice el modelo centrado en la acción, que a mí me gusta mucho cómo lo presenta John Adair, y que es, hay 3 cosas que tiene que pensar, y ahí va a variar lo que va a hacer el líder, centrado en la acción, es decir, centrado en hacer cosas hoy que le van a pegar a lograr objetivos. Quizá es de los modelos que están más centrados en lograr cosas, lograr resultados, y que tiene que ver, a ver, punto número 1, ¿cómo es la tarea? ¿Cuál es la tarea? El tipo de proyecto que tenemos que hacer, dirigirlo, entenderlo, dar instrucciones claras, precisas, que todo el mundo entienda, ¿no? Ahí, pues, lo que voy a hacer va a depender de qué tan compleja y estructurada sea la tarea. 2, cómo creo un sentido de equipo y el tipo de cosas que vamos a hacer para que todo el mundo estemos unidos y enfocados en el mismo objetivo, resolver los conflictos que vamos teniendo entre nosotros para ir avanzando, etc. Y 3, ¿qué voy a hacer uno a uno? ¿Cómo voy a trabajar en lo individual para ver que cada quien va a necesitar cosas distintas? Algunos van a necesitar un trancazo en la espalda para que se pongan a chambear, otros van a necesitar que lo escuchemos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a revisar
y a trabajar en lo individual para que la gente pueda ponerse las pilas y ejecutar lo que tenga que ejecutar. Entonces, básicamente, como complementando nada más algunas ideas de lo que sí presentaron muy bien nuestros colegas, pero este tercer enfoque, esta tercera escuela, que quizá el modelo de liderazgo de la contingencia de los que vimos ahorita, el que más usamos y de hecho más le enseñamos hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía mucho en las empresas a los gerentes es el de Jersey Blanchard, que quizá fue el más popular desde los años 80 y que yo uso mucho, por ejemplo, en cuestiones de capacitación y de liderazgo con gerentes, con directores, porque es muy sencillito, pero muy claro para ubicar, decidir cómo cambiar de estilo de liderazgo dependiendo de qué necesita la gente por su nivel de madurez, que a ese en particular me voy a meter un poco más después de que acabemos la revisión general de estas teorías. Hasta acá no sé si alguien tenga algún comentario adicional, alguna pregunta. Y si no, ahora sí va Sebastián, si mal no recuerdo. Bueno, y Sebastián, ¿qué le tocaría la parte de el liderazgo servidor y liderazgo de equipo? Que ahí ya nos estaremos metiendo en la cuarta escuela, que es la que tiene que ver con liderazgo compartido. Sí, profe. Ahorita le lo Lo compartes. comparto. Va. Listo, ¿ya se ve? Va como en proceso, creo. Creo que va, creo que va. Está algo lento el internet, seguramente es eso. Sí, ahorita le tenemos un poco de paciencia al archivo que ya llegará. Sí, porque ya se ve que compartiste algo, pero todavía está todo negro, entonces yo creo que ahorita llegará en algún momento de la tarde. Ay, sí, no, no es cierto. Y no, si quieres yo lo comparto, Sebas. A ver, enviar el red. O sí, velo compartiendo tú mejor, Toño, porfa. ¿Se ve algo ya? Ya. Se veía, pero ya no. Ya, ahora sí, se ve ¿Ya? Ok. perfecto. Bueno, el liderazgo servidor empieza siendo un tipo muy específico de líder, porque bueno, más adelante cuando lleguemos al liderazgo de equipo, les voy a platicar ahora un poco de el líder solo y el líder en equipo. Pero bueno, el servidor se enfoca en servirle a sus subordinados, como dice el título. Estos líderes nacen siendo servidores y al estar en esa posición se dan cuenta de las necesidades de los servidores, que en este caso pues son sus compañeros de trabajo, y de ahí nace el deseo de ser líder para ayudar a los servidores a realizar un buen trabajo al igual que al crecer. En pocas palabras, pues es aquel líder que pues, quiere darlo todo para que el trabajo como tal y las personas principalmente puedan crecer dentro de dentro de la empresa y del mismo equipo, ¿no? Ok. Mm, ay, ¿se sigue viendo o ya no? Ya no. No, ya no se ve. Ahí,
Creo que va en camino. Ya, otra vez ya lo vemos. Bueno, la voy a dejar ahí porque no sé qué pasó que lo votó hace rato, pero bueno, los líderes de servicio pueden o no tener posiciones de liderazgo formales y el servilismo liderazgo alimenta la colaboración de la confianza para la prevención, la escucha y el uso ético del poder. Esto es el empoderamiento y es como el liderazgo del servidor, lo que les mencionaba. O sea, realmente el nombre, lo que es este liderazgo es servir para los demás y creo yo, y lo que estuvimos platicando todos, es que no todos llegan a tener o sea, no les nace este deseo, como dice el primer párrafo. Entonces, pues igual mucha gente, bueno, es difícil, ¿no? Encontrar personas así porque, como ahorita les voy a explicar en el liderazgo de equipo, casi todos son líderes solos. Ahora, esto que les estoy explicando de líderes solos y líderes de equipo, viene en el tema de liderazgo de equipo. Y los líderes solos son aquellos líderes que las habilidades, por así decirlo, no las tienen, no tienen esa capacidad de compartirlas, ya que quieren moldear a las personas de una misma forma como ellos quieren, no están dispuestos a estar abiertos a cualquier otro tipo de acciones o de comportamientos. En cambio, el líder en equipo es aquel que sabe todas las habilidades. Bueno, no las sabe más bien, pero está abierto a aceptarlas, a aprender de ellas, a convivirlas y esto mismo permite tener una mejor convivencia con todo el equipo. Ok. Bueno, por otra parte, el liderazgo de equipo, de equipo, está propuesto por Meredith Belvin, y en este tipo de liderazgo se considera que cada uno de los individuos, lo que más bien los individuos tengan diferentes cualidades. Estas cualidades no deben de ser iguales ni son iguales en cualquiera de los equipos de los integrantes del equipo, porque para tener una gama más amplia de habilidad de tu equipo y las debilidades de cada miembro del equipo se complementan con las habilidades. Bueno, un líder de equipo procura tener diversidad en su equipo y lo caracterizan los siguientes puntos. Delegan las tareas a los miembros del equipo según sus fortalezas, aprecia las diferencias en su equipo, busca gente talentosa para formar parte de su extensión del equipo. Bueno, y sobre el liderazgo como servicial, profe, también menciona, hay unas características. Sí. Dice que es el liderazgo como servicial, filosofía que pueda alentar a las personas. Por ejemplo, un líder primero es como un proceso. Primero debe servir para poder llegar a ser un buen líder, ¿no? Porque no puedes llegar a ser un líder sin saber hacer las cosas, cómo hacerlas y el procedimiento, ¿no? Entonces ahí menciona que para ser líder necesitas primero ser una persona servicial, luego convertirte en líder. Y normalmente estas personas, toman en cuenta mucho la honestidad, la colaboración, obviamente trabajo en equipo, confianza, y hace énfasis en el saber escuchar, ¿no? Escuchan muy bien lo que tienen que decir las otras personas y cuando terminan, toman sus decisiones, bueno, analizan y posteriormente toman las decisiones correspondientes. Ok. Sí, profe. Y pues eso sería todo. Súper. Muy bien, me parece muy bien, muy específico y además concentradas las ideas clave de qué es líder servidor y también un poquito el concepto del liderazgo de equipo. Aquí ya estamos empezando a hablar de liderazgo compartido, que sería la cuarta escuela. Y como bien presentaban los compañeros, es una visión
que no todo el mundo piensa así, que no todo el mundo la comparte en las organizaciones. A muchos líderes les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, desde luego, gracias a Sebastián, Toño y Marco. Y aquí es bien importante ver un poco cómo evoluciona el panorama. Y todavía, yo creo que lo que nos acaban de explicar ahorita los colegas del grupo es quizá uno de los retos más importantes de liderazgo que vamos a tener en los próximos años, en las próximas décadas. Todavía hay muchos líderes que quieren seguir siendo el centro de todo. Muchos. Y pocos que entienden esta dinámica y este rol secundario del líder, por decirlo de alguna manera. Es decir, el líder ya no es el centro de todo y además tampoco es el único líder. En las 3 escuelas anteriores que hemos revisado, desde luego la de rasgos, pero también la del comportamiento y la de la contingencia, nos hablan de cómo debe de actuar, cómo es y cómo debe de actuar y a qué hora ese personaje central en las organizaciones o los equipos del que depende todo, ¿no? Ese gran patriarca o ese gran hombre o esa gran mujer que pueda estar en una posición de liderazgo. Pero aquí muchos autores desde los años 70 para acá empezaron a construir todo digamos, toda esta red de propuestas teóricas y de escritos más relacionados como a entender, a ver, espérame, pero no es el show de una sola persona, el liderazgo lo tienen que ejercer varias personas al mismo tiempo. Y eso le cuesta mucho trabajo a varios líderes, ¿no? Por ejemplo, yo veo que es el principal defecto, y eso tiene una repercusión, yo diría también, muy seria en la efectividad de los equipos o de las organizaciones. Yo creo que es lo que le pasa, por ejemplo, en México al presidente López Obrador. A él le gusta ser el centro de todo, él decidir todo. Nada se mueve y entonces ya desbarató todo, ¿no? Todo lo que había y que de alguna manera existían otros liderazgos, pues al menos el que tuvieran un poquito más de visibilidad y de autoridad y de creatividad las demás áreas del gobierno, los secretarios, otros organismos, etcétera, ¿no? Porque es su forma de ver el mundo y es su forma de entender ser líder, no es el único. Pero todavía estamos batallando con gente que cree que teniendo el control y siendo el centro de todo, así van a salir las cosas. Y el gobierno federal mexicano es la prueba de que no, que es al revés, es un desastre espantoso. Pero en las empresas nos pasa igual, ¿no? Como de todavía hay gerentes o directores que no se puede mover nada si no se entera, ¿no? Quieren decidir todo. Y además todavía hay una parte muy fuerte en muchos gerentes, en muchos directores, de primero ser servido, ¿no? Que es un poco como parte de los conceptos de los que nos platicaban los compañeros hace rato. Es decir, no, que vengan ellos y me pregunten, que me pidan mi autorización, que me atiendan bien, que tengan visibilidad y yo los note, en lugar de que sea al revés, ¿no? De que tú busques que los demás participen, de que tú les preguntes qué quieren, de que tú atiendas las necesidades de tu gente. Y ahí surge un poco el liderazgo servidor, ¿no? Que, como dice el paper que tenemos en la plataforma, surge de ideas muy religiosas en los primeros autores, este señor Robert Greenleaf, que empieza a escribir los primeros trabajos relacionados con liderazgo servidor y que se inspira en la figura de Jesús en una perspectiva, sí, con muchos tintes religiosos, desde un cristianismo protestante, ¿no? Desde esa visión específicamente, pero en donde pone a Jesucristo como un ejemplo de líder, y que él fue el líder, inspiró a otros, movió a otros, y lo sigue haciendo 2000 años después, desde esa perspectiva de liderazgo, a través de comportamientos de servir, ¿no? No era alguien que demandaba ser el centro y el gran caudillo de un pueblo, ni mucho menos, sino fue alguien que empezó a inspirar y a llamar la atención, incluso a varias generaciones, por comportamientos de seguir, y él hizo un montón de cosas que Greenleaf empieza a describir en relación con atender a los demás, ¿no? Con lavarle los pies a los discípulos y no al revés. Entonces, ese tipo de cuestiones empieza a marcar como esta tendencia a ver que el líder está para servir, y sirviendo
inspira a otros, inspira a los demás. Los demás lo notan y le empiezan a hacer como un poco más de caso. Y de ahí viene, bueno, toda esta evolución. También lo que decían los compañeros del liderazgo en equipo, y que tiene que ver con Belvin, que ya lo habíamos visto. Belvin tiene lo de los 9 roles que ustedes ya conocen y además evaluaron o trataron de identificar en el equipo que ustedes están analizando, pero también un poco es eso, a ver, ¿quién es el que a quién se le tienen que ocurrir las ideas? ¿Y quién es el que va a implementar? ¿Y quién va a estar persiguiendo a los demás para que terminen? ¿Quién va a revisar si todo está con calidad y ver los últimos detalles antes de entregar algo? ¿Quién va a conciliar? Todavía hay gente que piensa que el jefe tiene que hacer todo eso, ¿no? Y Belvin dice, bueno, pero espérate, no todo el mundo es igual de bueno para todo, ¿no? Y a lo mejor los defectos de unos se cubren o se pueden remontar con los beneficios que nos dan las competencias y las capacidades de otros en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que ya hemos discutido del lado de Belvin y que ya hemos identificado dentro del trabajo en equipo, también implica que el jefe aprenda a seguir a otros que tienen una buena idea o que son mejores que yo como jefe para implementar algo, o que pueden ser más efectivos para conciliar o para crear un buen ambiente de trabajo. Que esa es la otra parte de lo que que me parece importante de lo que los compañeros nos presentaron. Hoy los líderes tienen que aprender a seguir y entender que no pasa nada y no está en riesgo su autoridad, ni tampoco, no debería de estarlo, ¿no? Dejar que otros tomen la batuta en las cosas en las que ellos son buenos, porque tú no puedes ser bueno en todo. Igual hay líderes que son muy malos en casi todo, pero si tienen un buen equipo y ellos tienen la capacidad de influir e inspirar a los demás para que se muevan al resultado, eso es la gran aportación del jefe, ¿no? Pero bueno, hay muchos que no lo entienden. Eso no lo entiende el presidente de México, y muchos directores y muchos gerentes, y por ahí habría que explorar también esa posibilidad de liderazgo, ¿no? Complementando lo que ya nos habían presentado y nos han explicado los compañeros. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna idea adicional o algún comentario que quieran hacer. Y si no, pues bueno, nos iríamos al último equipo, que es el de Ale, Jessica, Carolina y Carlos, que a ellos les toca uno de los modelos de liderazgo, de las posiciones de liderazgo más populares hoy en día, pero yo diría como con una propuesta muy robusta, que es el del liderazgo transformacional. Fabricio, ¿querías decir algo? Sí, profe. Es que no encontraba la pregunta que quería hacerle desde la clase pasada, pero ya la encontré. Ajá. Del que nosotros investigamos de la teoría del comportamiento, ve que están los 5 roles. Sí, los modelos. Ajá. ¿Qué es mejor? ¿Estar en el intermedio, en el de 5,5, o estar en uno de los dos extremos, de 1,9 o de 9,1? Es que fíjate, ya lo del grid gerencial, ¿no? Ajá. Ajá, es del comportamiento. Ya ubiqué. Espérame, comparto rápidamente esa diapositiva y ahorita nos vamos con el liderazgo transformacional. Es que si ves, por ejemplo, el grid gerencial de Blake y Mutton, prácticamente describen 5 estilos, ¿no? Y entonces, los estilos los ubican dependiendo de el líder, qué tan interesado está por la chamba y qué tan interesado está por las personas. Y yo te diría, y eso lo vamos a complementar el martes con una actividad que vamos a hacer, bueno, y que me voy a meter un poquito más en la parte de la contingencia y en la propuesta del modelo de Hersey Blanchard, pero que, digamos, el grid gerencial nos dice que hay 5 tipos de gerente, 5 estilos de liderazgo que un gerente o que un líder en una organización puede hacer. Y tu pregunta me parece buenísima en ese sentido. Un poco la propuesta del grid es como hay estilos y son un poco como estáticos. Yo te diría que aquí nos pintan 5 estilos distintos. Un poco la conclusión que hace toda la escuela de la contingencia, que es la que nos explicaron el primer equipo que empezó hoy,
es que no es muy saludable que alguien se quede toda la vida en uno. Si vemos estos 5, yo lo trataba de ejemplificar hace rato entre autoritario y participativo, pero vámonos a estos 5. ¿Cuál de estos es el mejor? Yo te diría, depende de qué situación estamos hablando, depende del equipo, depende del el tipo de retos que tenemos, o sea, habrá situaciones en donde la chamba está controlada, todo está fluyendo súper bien, la gente está muy estresada, es competente, bueno, a lo mejor una semanita o 2 días para ciertas actividades, un líder podría estar en un estilo 1-9 del country club, ¿no? Y entonces lo que va a tratar de hacer es fomentar la integración, la ausencia de conflictos, el que la gente se relaje, porque no es bueno estar estresado 2 meses seguidos, 3 meses seguidos o mucho más tiempo, ¿no? Y habrá momentos en donde de repente ya le bajaron al rendimiento, ya están flojeando, todos se llevan padrísimo, incluso tú te llevas bien con ellos, pero las cosas no están saliendo bien del lado de la chamba, a lo mejor una semanita, ahorita por decir algo general, tienes que ser un 9-1, ¿no? Ok. Aquí yo creo que la gran propuesta de toda la escuela de la contingencia, aunque hay varios modelos y etcétera, si tomamos el grid gerencial, por ejemplo, esta propuesta que ustedes presentaron, pues yo diría que los 5 pueden ser buenos, ¿no? O los 4 extremos pueden ser buenos si lo sabes aplicar en el momento o en la situación en el que se requiere, ¿no? Incluso yo te diría el 1-1 en ocasiones puede ser bueno, y lo voy a tratar de ejemplificar con un video la próxima clase, en una pequeña escena, en donde simplemente no hagas nada, ¿no? No quiere decir que todo un año de trabajo, ¿no? Pero a Sí. veces no hacer nada y dejar que la gente, aquí cuadra mucho con lo que nos acaban de presentar, ¿no? Deja que los demás tomen el mando, porque saben lo que están haciendo. A lo mejor incluso hay alguien que tiene más idea para sacar este problema que tú, déjalo. No te metas, ¿no? O métete en lo que te pidan que te tengas que meter, ¿no? Punto. Ok. Entonces, yo diría que si lo complementamos un poco con lo que vamos a ver de Jersey Blanchard la próxima clase, que me parece que es un modelo de liderazgo de la contingencia muy práctico. Cualquiera de estos podría ser bueno, pero depende de la situación, ¿no? Yo diría así en términos generales. Ok. No Perfecto, sé si profe. con eso quedó Sí, contestada. sí, muy bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Fabricio. Y bueno, entonces vámonos con el líder transformacional. No sé quién nos vaya a ayudar compartiendo esto. Voy, profe. Sí, súper. ¿Ya lo ven? Va en camino, ya. Ahí va, ya se fue. Ahí va. Yo creo que va otra vez. Sí, perfectamente. Ok, bueno, el liderazgo transformacional, este habla sobre una o más personas que se relacionan con otras, elevándose entre sí. Y bueno, se refiere a que existan niveles más altos de motivación y moralidad. Ujú. Y esto prácticamente se refiere a que hay líderes quienes inspiran a sus seguidores para que mejoren, para que trasciendan, y que estos intereses que ellos tienen personales se vuelvan como grupales, ¿no? Ujú. Y hay conceptos clave que son los valores morales y éticos, los cuales siempre deben estar presentes en todo evento, durante el proceso, durante alguna actividad dentro del equipo. También algo importante es que ellos se enfocan a metas a largo plazo, más que en metas a corto o mediano plazo, debido a que ellos consideran que pues las metas a corto o mediano plazo no son tan factibles, o sea, si ellos realizan algo y estas metas, ¿cómo decirlo? Como que sus objetivos son a largo plazo, de que toda acción que realicen dure más, de que Ujú. tenga un mejor fin a alguna actividad que en cualquier momento pues va a pasar y ya hasta ahí se quedó, ¿no? Ujú. También habla sobre el desarrollo personal y esto va muy de la mano con el rediseño de labores estimulantes. Esto se refiere a que el líder trata de buscar como nuevas actividades las cuales pueda realizar su equipo con el fin de no recaer en lo mismo, ¿no?
que al tener nuevas actividades, su equipo pueda aprender cosas nuevas, pueda crecer y pueda tener actividades estimulantes para que el interés de las actividades que se hacen dentro del equipo sea constante y no se pierda. También habla sobre el apoyo y dedicación, que es como si ven que dentro del equipo alguien está desanimado o se encuentra en alguna situación, pues apoyarse mutuamente, sobre todo el líder. Y con esto vamos a las consideraciones individualizadas, que habla de que el líder en sí apoya, impulsa a todos los del equipo, pero si es que ve que algún integrante está, necesita como un extra o hablar personalmente con esa persona, lo realiza, o sea, se toma el tiempo, no los ve como un número más del equipo, sino los ve como una pieza importante, ¿no? Ok. Listo. Y por otro lado, hablando más sobre James McGregor Burns, que fue la persona que en su libro de liderazgo fue la primera persona que se atrevió a sacar este concepto de liderazgo transformacional, y cito textualmente como él define este método, por así decirlo, que es una relación de estimulación y elevación mutua que convierte a seguidores en líderes y pueden convertir a los líderes en agentes morales. ¿Qué podemos decir esto? Que según él, el liderazgo transformacional pues es un proceso en el cual cada líder o los líderes de una empresa, sociedad o organización toman ciertas acciones para tratar de aumentar la conciencia de sus asociados o seguidores, como lo menciona él, sobre lo que es correcto e importante. Todo esto con el fin de aumentar la misma madurez motivacional de sus asociados, y que para que ellos velen más por el interés del grupo que por sus bienes propios, para que se beneficie tanto la organización como la sociedad. Además de esto, también podemos decir que los líderes también brindan un sentido de propósito que va más allá de un simple intercambio de lo que son las recompensas en cada empresa, sino que sea algo mucho más allá por su esfuerzo brindado. Posterior a esto tenemos a Bernard Bass, que es otra persona que también habla sobre los temas de liderazgo, y él toma ese concepto de James McGregor Burns, pero él no comparte en sí todo lo que él dice, sino que él intenta transformar esta idea, llevarla más allá. Entonces él lo que trata es desarrollar el concepto de Burns, transformando lo que es el liderazgo, de liderazgo y desempeño más allá de las expectativas, en un liderazgo más transformacional, en donde, digamos, el líder transforma a los seguidores tendiendo a una dirección de influencia. Es decir, que para Bass todo este proceso es personal, mientras que a Burns lo ve como un proceso de dos caminos. Aparte de esto, teniendo en cuenta los conceptos claves, podemos decirte que él en su teoría, o transformando su teoría, incorpora lo que es un cambio más a lo que es social. Y él trata de que con este liderazgo transformacional los líderes eleven las expectativas de los seguidores, aumente la confianza en lo que es entre el líder y también asociados o seguidores, fomenten ese cambio de comportamiento para bien de la organización y transformen los intereses, como lo dijo antes, transformar el interés propio por un bien de la sociedad. Muy bien. Bueno, entonces para concluir ya que podemos cerrar el tema, podemos decirte que entonces los líderes, según esta teoría del liderazgo transformacional, los líderes transformacionales son personas proactivas de muchas formas diferentes, así como también únicas, y que estos líderes cumplen un rol importante, es que intentan siempre optimizar el desarrollo y no solo el rendimiento. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, es el desarrollo como personas a lo que son los asociados, que ellos conviertan estas personas en líderes y que los líderes se vuelvan agentes morales, o sea, que suban, digamos, por así decirlo, en un puesto mucho más, no sé, un puesto con más cargos o algo más importante dentro de la misma empresa. Además de que este desarrollo de maduración puede madurar lo que es la capacidad, la motivación, actitudes y valores de los asociados. Bueno, sí, eso sería como la conclusión. Perfecto. Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Jessy, Carlos, y bueno, también Caro y Ale, como miembros del equipo. Y es bien interesante, creo que el panorama en general del líder transformacional y lo que implica, y creo que es de mucho interés para las organizaciones, y hay, digamos, una tendencia a seguir abordando este concepto. Si vemos un poco las 4 escuelas a las que nos hemos referido desde la clase pasada, pues las 4 se quedan quizá cortas para explicar al 100% un líder, y podemos tomar cosas de las 4, ¿no? En general. Pero la foto del líder transformacional es una foto bastante interesante, y además de repente también surge en una época de crisis y en donde necesitamos líderes que produzcan otros líderes, porque en cierto sentido, con lo que nos platicaron los compañeros, pues ese es el efecto de un líder transformacional. Jessy, por favor. Yo tengo una duda. Sí. Entre todos estos modelos de liderazgo que ya vimos, ¿todos son igual de convenientes aplicarlos a grandes grupos? A grandes grupos, o sea, digamos, trabajando como con toda una organización o todo un equipo de trabajo muy grande, etcétera. ¿A eso te refieres? Sí. Sí, claro, o sea, son aplicables. Mira, al final del día yo te diría que cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo empieza cuando una persona de repente se voltea a verte y te empieza a hacer caso y te empieza a seguir. Y en muchas ocasiones hay líderes que ni siquiera se han dado cuenta de que son líderes, ¿no? Pero lo son porque por alguna de 50,000 razones alguien te empieza a hacer caso y empieza a tomarte como modelo de referencia y te consulta y se acerca a ti, etcétera, ¿no? Van pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay líderes que son líderes con 2 personas y hay líderes que inspiran a grupos grandes, como dices, al final del día, esa relación que tienes. Ahora, también mucho de las teorías están pensadas, yo diría sobre todo, las 3 primeras escuelas, están pensadas como en el director de orquesta que hace que todos se muevan, ¿no? Entonces es más pensando en un gerente, en un director, en un presidente, en un primer ministro, en un gobernador, en un coach de equipo o en el capitán de un equipo deportivo, etcétera, ¿no? Que es un poco, les decía yo, estas 3 escuelas nos dan una idea de el gran director de orquesta, por decirlo de alguna manera, del que todo depende. Y ya pero hay cosas rescatables que pueden ayudarnos y que podamos tomar de cualquiera de las 3, incluso la de rasgos. Yo creo, para mí, la gran aportación que tiene la teoría de rasgos es, no comparto en que el líder, yo en lo personal, nace, pero sí, la teoría de rasgos nos ayuda a ubicar, ellos proponen características de personalidad, yo creo que nos ayuda a ubicar comportamientos que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Que están del lado de todas las características que dice la teoría de rasgos que tiene un buen líder o un gran líder, ¿no? Y que podemos aprender y podemos adaptar ciertos de esos comportamientos que sí tienen una relación con los resultados y la efectividad de un equipo, ¿no? Pero hay cosas interesantes, ¿no? La propuesta, por ejemplo, del grid gerencial, pues nos pone 5 estilos, ¿no? De liderazgo. La contingencia nos dice, bueno, de esos 5 igual y los 5 los puedes utilizar. La gran dificultad que de repente tienen los líderes es que están casados con un solo estilo y les encanta, ¿no? Lo que le pasó a Margaret Thatcher, que le encantaba el muy autoritario, digamos, o el de muy orientado el 1-9, que muy orientado a la producción, y nada de la gente, ¿no? Entonces, básicamente, hay que aprender a moverse entre estilos. Yo insisto, creo que esa es el 9-1, perdón, la gran aportación de la escuela del liderazgo. Y me gusta mucho lo que dice también toda la visión transformacional, que además yo creo que es, bueno, en general todo el liderazgo compartido. No, y yo creo que ahí están instaladas las empresas o muchas empresas, y tenemos complicaciones en la práctica en relación con ello, ¿no? Hoy le batallamos porque ya se va a jubilar el director de marketing y no hay quien lo reemplace. No hemos ubicado, no hemos identificado, no hemos preparado a un sucesor. ¿Cómo lo vamos? Y terminamos trayendo a alguien de fuera que a veces
ni cuadra ni va al caso con los valores de la organización y la terminamos echando a perder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo lo vamos a preparar? Pues si las actividades del director son del director, ¿no? Y no se comparten. Entonces ahí yo creo que el liderazgo compartido es muy útil. Hoy nos urge tener sucesores preparados. ¿Cuál es el drama que yo le veo, por ejemplo, a México hoy en día en particular? No sé, a lo mejor también un poco es la historia de otros países, que no tenemos a alguien en la mira que digamos, no tenemos un cuadro, no es que sea una persona, no tenemos un grupo de líderes que digamos, bueno, ahorita que termine López Obrador viene otro que compone las cosas cuando termine el periodo de gobierno. No hemos desarrollado cuadros de líderes fuertes, quizá porque los estilos de liderazgo que utilizamos no permiten que eso ocurra, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta del liderazgo transformacional. Y otra cosa que añadiría al liderazgo transformacional, de lo que ya explicaron los colegas, para no hacer más grande esto, es que hoy nos surgen líderes que voltemos a ver y que digamos, me convence porque el líder es de una pieza, que esa es una clave muy importante del líder transformacional. No tiene de dónde le pongamos un pero, es súper congruente con el discurso que da, con los valores que representa, ¿no? No dice mentiras, no se está robando las cosas, de repente no nos vayamos a los liderazgos nacionales y a los presidentes y estas cosas. A mí me ha tocado ver muchos directores, muchos directivos en empresas que su discurso suena súper bien, pero a la hora de que vemos cómo se comportan con la gente es otra la historia, ¿no? Y hay mucha incongruencia entre lo que predicamos de trabajar en equipo y comunicarnos bien todos, y a la mera hora cuando vemos realmente que termina siendo uno de los líderes en la empresa es lo opuesto. Y entonces inspira mucho el que es congruente, inspira mucho el que no tiene doblez como persona, el que representa los valores y es muy ético. Hay muchos papers de investigación, por ejemplo, bueno, y que ahondan esta parte del liderazgo transformacional, que se han dedicado a analizar figuras como Mandela, como Gandhi. Siempre que, si ustedes le dan en Google líder transformacional, les va a salir Gandhi quizá en primera instancia, ¿no? Que además ni siquiera fue líder formal nunca de nada, ¿no? Nunca fue primer ministro de la India, etcétera. Y sin embargo tuvo un poder muy fuerte de referencia, de que la gente lo seguía por cómo se comportaba, la congruencia que tenía entre lo que decía y lo que hacía, ¿no? Y eso es muy importante y eso nos urge en las organizaciones desarrollarlo. Y esos líderes, porque te retan, te estimulan, trabajan contigo, bueno, te inspiran obviamente porque sí tienen esta parte carismática que viene de su congruencia, te retan a hacer cosas que te saquen de tu zona de confort, te retan a pensar y replantear tus ideas y tus creencias, como dice el paper, y trabaja contigo uno a uno. A lo mejor, por ejemplo, si tú dices en lo aplicable a grandes grupos, bueno, un líder transformacional puede hacer muchas cosas para inspirar a toda una organización si es el CEO, y a lo mejor no va a trabajar en lo individual con los 3,000, 4,000 o 5,000 que estén en la empresa, pero sí con su equipo directo, y sí con algunos otros con quienes tenga mayor contacto y relación, ¿no? Pero yo creo que todos estos modelos son muy aplicables. Habrá que tomar, yo diría, como en cualquier teoría, lo que consideremos que nos va sirviendo o que puede ser relevante y útil en cada caso, en cada situación. Y también algo interesante, y yo les invitaría, por ejemplo, a leer la otra parte del paper, que viene una propuesta concreta. Nos presentan varios modelos de competencias de líderes, ya incluso de empresas. Por ejemplo, por ahí viene la de AstraZeneca, que ahorita está muy en boga por lo de la vacuna. Bueno, AstraZeneca como empresa define, tomando probablemente de varias ideas de sus, de las teorías o los modelos de liderazgo, y viendo cuál es su estrategia, cuál es su industria, cuál es el tipo de líder que ellos necesitan, pues ellos definieron una serie de competencias y comportamientos de liderazgo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo también las empresas están empezando a definir sus modelos, cuál es un líder para nuestra empresa, para nuestra organización, y desde luego, pues ahí tomamos como referencia
varias de las cosas que vemos en las teorías. No sé si con eso contesté, Jessy, o nada más enredé más las cosas. Bueno, y no sé si tengan alguna otra duda, comentario. Con esto cerraríamos prácticamente, bueno, esta visión general de cómo ha evolucionado el cómo entendemos a los líderes. Y en la próxima clase vamos a empezar a ver, me gustaría meterme de lleno un poquito más al de Hertz y Blanchard, que me parece como muy relevante y además muy práctico. Hay varias cosillas que por ahí pueden ser interesantes como herramientas de liderazgo. Y en la última parte de la próxima clase empezar a hablar ya de variables organizacionales, que sería meternos en nuestro último tema. Y bueno, si pueden empezar a revisar la rúbrica, a discutir por equipos cómo van a empezar a armar su propuesta final para pues empezar a trabajar en ellos. Si les van surgiendo dudas, pues las vamos checando y las vamos comentando. Y si no tienen otra duda o comentario, pues hasta aquí dejaríamos esta clase. Y pues bueno, que tengan excelente fin de semana en México particularmente, porque seguro en Colombia no lo tienen, ¿verdad? Pero tenemos un puente, es decir, un descanso obligatorio el lunes. Sí lo tenemos este domingo que viene. Sí, Este lunes, sí. Ah, ok, pues entonces disfruten todos de su puente y nos vemos primero Dios el martes a la 1 de la tarde. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo. Profe, muchas gracias, lo mismo, que descanse. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Gracias. Bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes, cuídense.